De bendición en bendición, siempre hay un momento para orar por los hermanos en Cristo, porque unidos estamos en los momentos de tribulación y también en los momentos de bendición. Así unidos, el Señor acoge nuestras necesidades y anhelos más profundos del corazón. Pablo, en tu programa, en la conclusión del programa de Bendición en Bendición, hoy he estado tocando un tema que se titula Solo Jesús tiene la última palabra. Y como base o fundamento de esta enseñanza hemos tomado el Evangelio de Lucas, en el capítulo 28, 36, que nos habla precisamente de la experiencia de la transfiguración, ese cambio de figura o de aspecto de Jesús que ocurre precisamente delante de Pedro, Santiago y Juan, que Jesús lo había tomado para llevarlo al monte a orar con ellos. Y mientras estaban en el monte se le aparecieron dos personajes que están contenidos en el Antiguo Testamento. Es Elías, ¿verdad? Y es Moisés. Y uno se preguntaba, bueno, ¿y a qué se debe esta experiencia? ¿Por qué aparecen estos dos personajes? Bueno, usted se recordará que Elías representa a los profetas, ¿verdad? Y los profetas mayores y los profetas menores. Y Moisés representa la ley, que era la manera en que el pueblo de Israel se conducía en todos los aspectos, en su manera de comportarse, pero también era una ley que venía de Dios. Por lo tanto, era el pueblo elegido por Dios y Dios le entrega la tabla de la ley a través de Moisés. Es por eso que Moisés aparece en esa experiencia de la transfiguración. La transfiguración ocurre en el momento en que Jesús se aparta con ellos y se va a las montañas. Y eso nos hace recordar que cuando Moisés se va a encontrar con Dios para recibir la tabla de la ley, entonces asciende al monte Sinaí, a una montaña. Y en ese momento ocurren quizás los mismos elementos que se vieron en la transfiguración. Es decir, en una montaña desciende una nube, hay un resplandor, hay luces, hay relámpagos, hay truenos que reflejan más o menos la presencia de Dios. La montaña siempre simboliza, o los montes, el lugar de la presencia de Dios. Y ese resplandor que se ve, o esa iluminación que hay cuando Jesús se transfigura, es signo de que Dios estaba allí. Por eso la nube en la que Dios se manifiesta a Moisés es la misma nube que se escucha definitivamente cuando están Elías y Moisés. Y es cuando también se oye esa voz que sale de la nube y le dice: ese es mi hijo muy amado, a quien he puesto toda mi complacencia. Pues a partir de ese momento, ¿verdad? Los tres que estaban ahí, ya desaparecen las dos figuras, una que representa la ley, que es Moisés, y otra que representa los profetas, que es Elías, para dar paso a la figura de Jesús, como diciendo, bueno, ya ustedes se tienen que retirar, han cumplido su misión, en adelante ahora la misión la lleva Jesús. Ese es el sentido de esa experiencia de la transfiguración. De ahí en adelante, entonces, es como vemos a Jesús asumir toda esa experiencia, ¿verdad? O toda esa misión que iba a culminar precisamente con su muerte, pero también con resurrección. Y por eso Pedro se ve tan impactado por esa experiencia de la presencia de Dios, que él quiere alargar ese momento, y cuando le dice a Jesús, vamos a hacer 3 chozas. Y prácticamente lo que quería era como que eso se extendieran. Obviamente, si recordemos que la fiesta de la choza va muy unido a la fiesta de los judíos, ¿verdad? Que precisamente hace referencia a la fiesta mesiánica. En conclusión, ahí vamos viendo esa experiencia. Y la transfiguración cambió la figura, pero no cambió en esencia. Pero Jesús siguió siendo la misma persona. Por eso en Jesús lo importante es lo divino, que no puede ser percibido por los sentidos del hombre. En el relato pascual se quiere resaltar que Jesús aparece en el mismo momento
tal como andaba por la calle de Galilea. En este relato referido a su vida se dice lo mismo, pero ese Jesús que vive con ellos es ya el Cristo glorificado. A partir de ese momento vemos un Cristo glorificado, no un Cristo humano. Debemos caer en la cuenta de que solo Jesús tiene la última palabra. Solo es Él la clave para leer cualquier otro mensaje. Por eso la voz que surgió de la nube va a aclarar las cosas. Cuando dice, este es mi Hijo muy amado. Era como diciendo, estas son las credenciales que presento sobre Él. Y no hay que escuchar a Moisés o a Elías. Ahora, a partir de este momento, al que hay que escuchar a Jesús, el Hijo amado. Hay que escuchar su palabra y su vida. Es decir, su palabra y su vida también nos revelan que la verdad de Dios, la verdad que lo que Dios está hablando. Y escuchar a Jesús es una experiencia única, querido hermano. Los que escucharon su predicación se percataron de que Él hablaba con una autoridad que nunca le habían visto a ningún profeta. Por eso se quedaban anonadados, sorprendidos cuando lo escuchaban hablar, y más impactados cuando es su prédica iban acompañados con señales de sanación, de liberación, de transformación. Este es mi Hijo muy amado. Entonces, era el Padre que estaba endosando, como quien dice, todo lo que Jesús estaba haciendo. Por fin, muchos de ellos se quedaron anonadados y decían, por fin estamos escuchando a alguien que realmente tiene la autoridad del Padre, alguien que sabe por qué y para qué vivir, alguien que ofrece la clave para construir un mundo justo, un mundo lleno de la esperanza, un mundo digno de los hombres. En definitiva, alguien que enciende la esperanza de ser mejores personas, de ser mejores cristianos, de ser mejores hijos de Dios. Una comunidad, hermano, se va haciendo cristiana cuando va poniendo en su centro el Evangelio, cuando va poniendo en su centro la palabra de Dios, cuando Jesús es el que es el Rey en medio de ellos. Y ahí se juega nuestra identidad, hermano. Por eso no hay mejor esperanza que un grupo de cristianos escuchando juntos la palabra de Dios y sintiendo su invitación a mirar la vida con ojos diferentes y a vivirla con más responsabilidad para ser un mundo más propicio, un mundo más adecuado, un mundo lleno de paz y de alegría. Vamos a tomar las peticiones que hemos recibido en esta noche y vamos a compartirlas. He recibido la petición de Juan Márquez. Juan Márquez esta noche está pidiendo oración por un matrimonio, por su matrimonio, para que sea un matrimonio estable, que oremos por su familia y su felicidad. Padre de bondad, tú bendijiste, hiciste la bendición del matrimonio en medio de la boda de Canaán, en una boda de 2 novios, tú hiciste el primer milagro. Te pedimos que en el matrimonio, en la familia de Juan Márquez, haga el milagro de la bendición y de la sanación. Te lo pedimos, Señor. Tenemos la petición de Ernestina, que nos pide por Josué Flores. Josué nos está pidiendo, estamos pidiendo Ernestina por sanación interior de Josué Flores, ¿verdad? Y por los vicios, por Cristina Parra también, por sanación de ansiedad. Padre de bondad, escucha este clamor de Ernestina, por Josué. Sana, Señor, a Josué, libéralo, sana esa herida que hay en su corazón y libéralo de esas adicciones. Te pedimos por Cristina, Señor, para que la llene de tu presencia, para que todos esos miedos y ansiedad desaparezcan. Por Isabel Arellano, que nos pide orar por su esposo para que tenga amor y paz en su corazón. Por la sanación de su hijo que sufre de ansiedad. En el nombre poderoso de Jesús reclamamos, Señor, tu Espíritu Santo en el corazón de su hijo y también en el corazón de su esposo, Señor. Su esposo, para que tenga paz en su corazón. Por María, que nos pide oración por su hijo Kevin, que tiene diabetes, y también para que pueda
tener estabilidad en el control de su azúcar, Señor. Y por último, por Janet, que nos pide sanación interior, por la familia Morales y por la conversión de José. Señor, en esta noche queremos ser dóciles a las manifestaciones de tu divinidad. Ayúdanos, Señor, a hacer silencio en nuestros corazones para poder escuchar tu voz y escoger lo que tú quieres decirnos hoy. Que con tu transfiguración, Señor, nos dé señales de eternidad para siempre, Señor. Revélanos, Señor, la paz. Toma control de todas estas enfermedades y dolencias, de todos estos hermanos, todas sus necesidades y todas sus tribulaciones. Lo ponemos en tu corazón divino, Señor, que se abra en este momento ese corazón como un gran hospital para recibir a los enfermos, los heridos, los deprimidos, los que están tristes. Sánalos, Señor, te lo pedimos por los méritos de tu pasión, de tu llaga. Sánalos para que, Señor, recibiendo tu presencia, encuentren paz y sean testigos del amor, de tu amor. Convencido, Señor, de que cuando pedimos al Padre en tu nombre, el Padre en fe nos escucha, pues en fe te damos gracias, Señor, por lo que tú ya has empezado a hacer. Alabado y glorificado sea Jesucristo, así sea. Amén. Hermanos, hemos llegado al final de tu programa de bendición en bendición. Soy Alfredo Pablo y te espero mañana para una cita a la misma hora, 7 de la noche, hora de Los Ángeles, 10 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. Que el Señor lo bendiga y lo llene de su paz, así sea. Amén. No te pierdas de todo lo que puedes encontrar en el programa de Bendición en Bendición. Solo tienes que descargar la aplicación de Guadalupe Radio y registrar tus datos. Y listo, fácil y sencillo es disfrutar de Guadalupe Radio.